Yo soy partidario de no decirles nada a los hijos de lo que tienen o dejen de tener y luego ir reeducándoles a que él gane su dinero, él aprenda a gestionarlo y tener tú tu plan B con él o con ella sin que sepa que está eso ahí. Es una enseñanza increíble. Yo creo que la mayoría de los padres quieren ayudar a sus hijos, pero no es lo mismo decirle, oye, te voy a pagar la entrada de tu primera casa, que decirle, oye, que sepas que tienes un dinero a tu nombre, que llevamos metiendo tu madre y yo desde que eras pequeño, que está a tu nombre y lo vas a utilizar para la entrada de la casa. Porque al final también le dices, oye, este dinero es tuyo, pero mira dónde lo estás utilizando, o sea, no te lo estoy regalando, es tuyo. Entonces, como que conceptualmente, para ellos ven el valor de que hayas estado invirtiendo todos los meses, que sea un dinero que en realidad está a su nombre. O sea, realmente esto es el fruto de haber metido 50 euros todos los meses durante años y años y haberlo tenido en la bolsa, ¿no? Y ahora te lo estoy dando a ti para que tú cumplas el sueño de comprarte la casa, pero en realidad es un dinero tuyo. ¿Quién tiene que culturizar a los niños sobre la cultura financiera? ¿Tiene que ser el Estado con las clases? ¿Tiene que ser un tutor privado? ¿Tienes que ser tú como padre o como madre a los que ven a sus padres todo el rato y replican lo que están haciendo ellos? Y si tú tienes una alta cultura financiera y le vas enseñando lo que estás haciendo con tu dinero y lo que estás haciendo con el suyo, se empapan de todo ese conocimiento, ¿no? Y creo que ETFs o instrumentos de este estilo, diversificados, muy accesibles, muy fáciles de poder invertir, creo que son una solución que hace cosa de 10 años, 15 años, era mucho más complicado entrar que lo que se puede entrar ahora, ¿no? Desde €1 puedes invertir en cualquier ETF. Desde €1. Desde €1, sí. Entonces, incluso para los niños más pequeños que les quieres familiarizar con el ahorro y la inversión, es una buena herramienta, ¿no? Y decirle, oye, ya no es solo meter €1 en el cerdito, ¿no? Que es lo que hacíamos todos antes. Ahora ya no es que en el cerdito pierde dinero, ¿no? Sí, ¿pero por qué, papá? Bueno, pues porque este euro dentro de 10 años va a valer €1 todavía. Entonces tenemos que buscar algo que vaya valiendo un poquito más para que todo lo que tú te quieres comprar dentro de 10 años... Y con la pérdida de poder adquisitivo, también le explica la inflación. Claro, tienes que ir explicando todo. Es súper importante que todo el mundo entienda los conceptos básicos, ¿no? De cómo funciona el dinero y cómo funcionan las inversiones. Ese es el número 1. Y luego poder trasladar esto a tus hijos. Yo por lo menos valoraría que en la escuela les den alguna noción básica, ¿no? Para no arrancar de cero. Creo que es positivo que sepan economía, por lo menos economía básica, sí, o sea, cómo funciona la inflación, cómo funcionan los tipos de interés en las cuentas. O sea, yo creo que en España como que tenemos clara la acumulación de riqueza o de patrimonio que viene a través de la actividad empresarial o del trabajo, ¿no? O incluso probablemente de los activos inmobiliarios, ¿no? Que ha sido el ladrillo en España ha sido muy relevante y lo hemos visto como la manera ideal de mantener patrimonio y que se revalorice a largo plazo, ¿no? Se nos ha olvidado por algún motivo el tema financiero, ¿no? De decir, oye, cuando tú te compras un ETF que invierte en acciones de empresas, tú realmente estás invirtiendo en activos, ¿no? Que se espera que se revaloricen y tengan un retorno positivo, ¿no? Ahí como que en España se ha perdido un poco esa noción y que yo creo que habría que cambiarlo, ¿no? Al final, cuando nosotros trabajamos, cuando creamos empresas, al final estás utilizando tu tiempo y tus recursos, ¿no? Para acumular patrimonio, ¿no? Con la generación de valor. En tu empresa generas valor porque al final te pagan tu sueldo y te pagan igual un bonus o una paga extra por el esfuerzo y tiempo que has dedicado con tu vida, ¿no? Que al final el tiempo es lo más importante que tienes. Un empresario igual acumula un patrimonio financiero a través del esfuerzo y el riesgo que ha asumido en la creación de una empresa, ¿no? Y el que compra un inmueble, pues al final ha invertido dinero para comprar un activo que luego tiene sus complejidades de gastos, de roturas, de ramas, no sé qué, pero que a largo plazo te genera una renta y una serie de revalorización si lo quieres vender a futuro, ¿no? La parte del dinero invertido en activos financieros funciona exactamente igual, ¿no? Al final tú inviertes por esa promesa de revalorización y generación de rentas, ¿no? Depende en lo que inviertas. Pero por algún motivo creemos que es más arriesgado o más como si fuese un casino o que podemos perder el dinero porque vemos cómo fluctúa el precio, pero no es más arriesgado que los 3 bloques anteriores, ¿no? Porque tu empresa puede quebrar, tú puedes perder el trabajo. Entonces yo creo que hay que desmitificar eso de decir no, es que invertir es arriesgado, ¿no? O sea, invertir
tú al final hay un montón de empresas que consumimos y conocemos perfectamente, no solo las españolas del IBEX 35, que las conocemos y las utilizamos en el día a día, pero las americanas también, ¿no? Cuando hablas de Apple, de Microsoft, de Tesla, o sea, todas esas cosas, Amazon, consumimos. Esas empresas obviamente tienen su valor intrínseco y a futuro se espera que sigan pagando rentas a través de los dividendos o se vayan revalorizando, ¿no? Porque van creciendo, no solo en términos relativos, pero en términos absolutos. Esas empresas quieren ir haciéndolo mejor, quieren optimizar en costes, quieren aumentar los beneficios para los accionistas, quieren expandirse en nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, el objetivo de todas esas empresas, igual que nuestro objetivo personal es para todo el mundo mejorar y crecimiento, pues en esas empresas igual. Entonces, a largo plazo tiene todo el sentido ser dueño de todas esas empresas, pero para no asumir un riesgo único de una, inviertes en todas, ¿no? Y ahí es donde entran las cestas de valores y los ETFs. Entonces, tenemos que ver eso como un componente más para todo el mundo que recibe un patrimonio generacional. Lo más importante es que no se destruya, ¿no? Conservarlo primero. Conservarlo. Yo creo que adquisitivo de él. Es mejor acumular activos que acumular pasivos, ¿no? Entonces, si tú te gastas una herencia en viajes, pues eso ya nunca va a generar valor para ti, ¿no? Si te lo gastas en casas que son para uso personal, no van a generar ningún rendimiento para ti, ¿no? Entonces, es muy interesante ponerlo a trabajar en que genere rentas para ti. Utiliza tu base patrimonial como tu tiempo en el trabajo, ¿no? O sea, es lo más valioso que tienes, es lo único que tienes, utilízalo eficientemente. Pues con el dinero igual, ten un plan, porque si evitas descapitalizarte, esa base de dinero luego ya te va a generar las rentas suficientes para hacer todo lo que querías hacer inicialmente con la base. Peter Lynch, que él decía que en Estados Unidos, antes en los años 70 o 60, la gente de edad más avanzada era muy de acumular bonos, porque decían, no, yo como me estoy jubilando, quiero crear una cartera que me genere rentas a través de los pagos de cupones. Y como que la filosofía del inversor mayor era tener carteras de bonos porque generan rentas y vives de las rentas. Y el tío hizo el estudio en base a su experiencia como gestor del fondo Magallanes y tal para Fidelity, dijo, es que es una filosofía equivocada porque para esta gente tiene más sentido comprar acciones porque el potencial de revalorización más los dividendos es más alto y gastar vendiendo las acciones todos los años. Y te hacía la comparativa con datos históricos, decía, la rentabilidad de las acciones ha sido del 10% y la de los bonos ha sido el 5%, ¿no? A un gasto constante de que creo que era del 4%, claro, con los bonos te vas gastando del 4%, del 5%, pero además le sumas la inflación y vas perdiendo poder adquisitivo y tu patrimonio sigue siendo constante, porque tú al final inviertes en un bono, al cabo de unos años te devuelven el dinero que has invertido, el que habías invertido, ¿no? En cambio, las acciones te va pagando los dividendos y se va revalorizando. Entonces tú, aunque las vendas, tu base patrimonial que decíamos antes cada vez crece más. Entonces decía, incluso a la gente más mayor, aunque perciban que necesitan rentas, es mejor generar tus propias rentas con la venta de las acciones y no necesariamente con la compra de renta fijas. Y eso la verdad que es una filosofía que te vuela un poco la cabeza cuando la escuchas, pero en teoría tiene razón. Incluso cuando se asesora patrimonialmente a la gente que va a necesitar el patrimonio más rápidamente, se le suele llevar a perfiles más conservadores, ¿no? Y los perfiles más conservadores tienen renta fija. Y dices, es al revés. Y tiene que igual ser debería ser al revés. Incluso la gente más mayor quizás necesita seguir teniendo activos, entendiendo que eso es lo importante de saber, de que vas a tener que vender todos los años. Y cuando la bolsa caiga un 25%, vas a tener que vender lo que tú necesitas para gastar. Los hemos estudiado muchos nosotros dentro de la formación. El tema de si tú le pones a X cartera cuánto necesitas para poder retirar un 4% y poder vivir de las rentas de esa cartera. ¿Cuánto necesitas de un 3%? ¿Cuánto necesitas un 2%? La cantidad exacta para que no te descapitalices. Porque al final, si tú lo haces con una cartera que solo es renta variable más renta fija, la renta fija, como no produce lo suficiente, si tú le vas retirando dinero de manera más rápida a una cartera de renta fija, te vas a comer el patrimonio que tú tienes mucho antes, porque está produciendo a un nivel mucho menor de lo que tú estás retirando. Sin embargo, la renta variable, como produce históricamente a largos periodos de 10, 15, 20 años a una rentabilidad mayor que lo que tú retiras de ese 4%, 3% del capital total, lo que hace es que, por lo tanto, aunque tenga volatilidad y pueda caer un 25% y tengas que retirar ese año que cae un 25%, aún así sigue compensando y sigue siendo más interesante que meterlo todo en renta fija. El tema del comportamiento del inversor, ¿no? Y esos miedos igual que a veces son irracionales. De la volatilidad. Claro, esa estrategia tiene sentido si tú como inversor eres consciente de que vas a tener que vender cuando la bolsa ha caído un 30%. Y tu cartera, claro, tiene que estar en tu plan. Entonces tú tienes que estar dispuesto a decir, oye, no, mi cartera
Ha pasado de 1 millón a 750.000 y aún así voy a vender. Porque está dentro del plan. Y eso es lo más difícil. Y es por donde no quiere pasar el inversor en renta fija cuando quiere esa visibilidad y estabilidad. Pero teóricamente te sale mejor. Racionalmente te sale mejor vender de tu cartera que se ha pegado un piñazo increíble ese año, vender y sacar las rentas, porque sabes que aunque hayas sacado 10.000 euros o 20.000 euros ese año, sigues teniendo esto que debería volver. O sea, esa caída del 25% debería recuperarse en un año o dos. Yo creo que la única forma de luchar para que no te afecte la volatilidad es tener muchos años de recorrido de experiencia y haber pasado varios ciclos, de haber visto cómo cae tu patrimonio un 20-30% y ni inmutarte y trabajarlo bien mentalmente. Y lo segundo, tener más conocimiento. Sí. Es decir, yo creo que la única forma de aguantar la volatilidad es tener un plan en el que tú sepas y con tu conocimiento sepas que eso lo puedes aguantar perfectamente y tener tu fondo de emergencia y tener tus otras cosas y que esté todo dentro del plan. Es que no puedes tener un plan muy bien definido si no tienes conocimientos suficientes para entender el plan, ¿no? Yo creo que es por donde llegas, o sea, a donde quieres llegar 100%. O sea, hay que conocer exactamente las implicaciones del plan, ¿no? Para poder ejecutarlo con éxito. Porque el riesgo de que tu miedo, las incertidumbres, tal, afecten a las decisiones es muy alto. Y ahí es un poco donde los banqueros, lo que decía antes, ¿no? Hacemos un poco de psicólogos en los momentos más críticos, porque es muy importante en los peores momentos ceñirse al plan. Es cuando más importante es. Cuando todo va bien, o sea, el año pasado que ha subido todo, ¿sabes? Es que te ha subido la bolsa del oro, del Bitcoin, o sea, todo ha subido. Ahí es importante mantenerse el plan para no ser avaricioso, ¿sabes? Y asumir más riesgos de los que deberías. No vaya a ser que se cambie el viento y te pille a pie cambiado. Pero cuando es el fin del mundo, ahí es cuando también tienes que mantenerte, porque cuando sales ahí es cuando no te vas a recuperar nunca y ya tu plan no va a tener sentido. Entonces, casi es mejor quitarse las aplicaciones de inversión, en plan cuando se está matando todo. Y por eso lo del simplificar que te he dicho antes de los ETFs es que me gusta mucho por eso. Justo porque estás simplificándolo todo. Estás intentando tener el menor impacto mental a las noticias, ¿no? Y a esa infoxicación que hay continua y tremenda en redes sociales y que hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado para que no te salga del foco. Y algo que quería comentar de todo el tema de planificación que hacíamos en banca privada y me parecía como la herramienta más fundamental que utilizábamos. O sea, al final, cuando a un cliente le explicas cómo puede invertir su dinero, le sueles enseñar perfiles de riesgo, ¿no? De más conservador a más arriesgado. Y le vas enseñando la evolución esperada en periodos de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, cuando tú recibes toda la información de lo que ellos quieren hacer, utilizamos una herramienta que hace una simulación de Monte Carlo, que se llama. O sea, JP Morgan todos los años emite un informe que se llama Long Term Capital Market Assumptions. Son asunciones a largo plazo de los mercados de capitales. ¿Y es público ese informe? Sí, en las que básicamente JP Morgan hace una actualización de decir, nosotros, en base a las condiciones actuales, creemos que la rentabilidad esperada de cada activo en los próximos 10 años va a ser esta. Y todos los años publican una revisión que tiene sentido, porque tú ahora mismo dices, no, la bolsa va a hacer un 10%, pero mañana sale alguien a hablar o sale un mal dato y eso ya ha cambiado. Entonces, por eso se actualizan. Esas asunciones de rentabilidad y volatilidad a largo plazo y de correlación con los activos, que también lo enseñan, está guay mirarlo, es súper complejo y largo, pero hay una tabla, una matrix que te dice la rentabilidad de todos los tipos de activos, la volatilidad esperada y la correlación entre ellos. Y esas son las estimaciones. Eso lo hacen para el año. Para el año, una vez al año se hace. Esto lo meten en la simulación de Monte Carlo y te hace una distribución de distintos escenarios. De lo más probable a lo más improbable, de máximo caída y eventos de máxima probabilidad. Y utilizan, dentro del modelo, utilizan como históricos de cosas que han pasado y tal, y proyectan un montón de escenarios. Y al final, de esas miles de proyecciones, te sale un escenario más probable, que es la rentabilidad media esperada en base a un perfil. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se emiten esas proyecciones de los distintos perfiles y se enseñan al cliente. Y dices, oye, en base a las perspectivas de JP Morgan, creemos que para una cartera 50% renta variable y 50% renta fija, el escenario más probable es una rentabilidad de tanto. El escenario más positivo de tanto y el escenario más adverso posible podría ser esto. Y eso lo comparamos con las rentabilidades históricas de las carteras, de cómo han funcionado. Y se ve que las proyecciones, los escenarios más probables se suelen cumplir. En esta herramienta le puedes añadir ingresos y gastos.
Y ahí es donde realmente le aportas valor al cliente, porque el cliente te dice, no, yo es que de mis 100 millones me voy a gastar 5 millones de euros viajando o yo qué sé, o se lo voy a dar a amigos o lo que sea. Entonces tú le puedes proyectar y dices, oye, con esta velocidad de gasto, si tú tienes un perfil demasiado conservador, te descapitalizas al año 15.